Sexta meditación. La última Pascua. Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús con los 12 apóstoles, en el cenáculo propiamente dicho. Natanael con otros 12 discípulos, en una de las salas laterales. Otros 12 se agruparon en torno a Eliaquim, hijo de Cleofás, y de María, hija de Elí. Eliaquim había sido discípulo de Juan el Bautista. 3 de los corderos habían sido sacrificados para ellos en el templo. El 4º cordero fue inmolado en el cenáculo, y de ese comieron Jesús y los apóstoles. Judas no sabía eso porque, ocupado en sus artimañas, no había regresado hacía muy poco, y no había estado presente cuando sacrificaron el cordero. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy emocionante. Se llevó a cabo en el atrio del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos presentes cantaron el Salmo 118. Jesús les habló del tiempo nuevo que comenzaba y que los sacrificios de Moisés y del Cordero Pascual iban a cumplirse, y que por esta razón el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, porque también ellos estaban a punto de liberarse de la esclavitud. Se dispusieron los recipientes y los instrumentos necesarios. Trajeron un cordero pequeñito, tocado con una corona, que fue enviada a la Santísima Virgen, a la estancia en la que ella permanecía con las santas mujeres. El cordero estaba atado a una tabla con una cuerda que le rodeaba el cuerpo. Me recordó a Jesús atado en la columna y azotado. El hijo de Simeón sostenía la cabeza del cordero. Jesús le hizo una incisión en el cuello con la punta de un cuchillo, que dio entonces al hijo de Simeón, quien acabó de matarlo. A Jesús parecía repugnarle tener que herir al animal. Lo hizo deprisa, pero con solemnidad. La sangre fue recogida en un cuenco y Jesús mojó en ella un ramo de hisopo. A continuación fue a la puerta de la sala, tintó con sangre los 2 pilares y la cerradura y fijó el ramo sobre la puerta. Habló luego a los discípulos y les dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador se mantendría alejado, que debían orar en aquel sitio sin temor y sin inquietud, cuando él fuera sacrificado. Él mismo, el verdadero Cordero Pascual, que en un nuevo tiempo y en un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después, todos fueron al otro extremo de la sala, cerca del lugar donde debajo, en otro tiempo, había estado el arca de la alianza. El horno estaba encendido. Jesús echó la sangre sobre el lugar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de los apóstoles, fue rodeado el cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Mientras tanto, todas las puertas permanecían cerradas. El hijo de Simeón había completado ya la preparación del cordero. Lo había colocado sobre una tabla con las patas de delante, cada una atada a un palo, y las de atrás juntas y extendidas. Recordaba a Jesús sobre la cruz y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos sacrificados en el templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban todos en el atrio del templo, aunque en 3 sitios distintos: uno para las personas distinguidas, otro para la gente común y otro para los extranjeros. El cordero pascual de nuestro Señor no fue sacrificado en el templo, pero todo se hizo conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras y dijo a sus discípulos que el cordero era solo un símbolo, que él era el verdadero Cordero Pascual y que sería sacrificado al día siguiente, y otras cosas que he olvidado. Tras estas palabras de Jesús, y habiendo llegado Judas, empezaron a disponerse las mesas. Los discípulos se pusieron los vestidos de ceremonia que estaban en el vestíbulo, se cambiaron las sandalias y se colocaron encima
una especie de camisa blanca y una capa, que era más corta por delante que por detrás. Se sujetaron los vestidos en la cintura y se remangaron las mangas, que eran muy anchas. Cada grupo fue a la sala que le había sido asignada. Los discípulos a las salas laterales. Nuestro Señor con los apóstoles se quedó en la sala del cenáculo. Cogieron cada uno un palo y con él en la mano fueron acercándose de dos en dos a la mesa. Permanecieron de pie, cada cual en su sitio, con el palo apoyado sobre los brazos extendidos y las manos levantadas. La mesa era estrecha y con forma de herradura, y de una altura algo superior a la rodilla de un hombre. Frente a Jesús, dentro del semicírculo, se dejó un sitio vacío, desde donde poder servir los platos.